Bueno, hoy vamos a hablar sobre lo que son los primeros años tumultuosos de la revolución en Buenos Aires. Em, Concretamente vamos a hablar de lo que pasó, o menos de lo que pasó, entre el 25 de mayo de 1810 y el 8 de octubre de 1812. Los 2 años y medio prácticamente primeros de la revolución. ¿Por qué son importantes estos 2 años y medio? Porque son momentos en donde se dan un montón de cambios, en donde ustedes van a estudiar, y está bien que así sea, un montón de acontecimientos políticos cuya trascendencia quizás no se termine de explicar si uno no lo pone en perspectiva. Entonces, en ese escenario, eh, nosotros vamos a tratar de abarcar todo el periodo de una sola vez. Algunas cosas ustedes ya la vieron, otras ingresan en esta clase. Entonces, lo que nosotros tenemos es un 25 de mayo en donde, como ya vimos, se declara, o Buenos Aires toma para sí, cierto autogobierno. No hablamos de independencia ni de nada por el estilo, sino de un autogobierno. ¿En su calidad de qué toma autogobierno? La toma en su calidad de pueblo. El pueblo de Buenos Aires, en función de la doctrina de retroversión de la soberanía que nosotros vimos, toma para sí un autogobierno que se expresa en una junta de gobierno. La junta de gobierno es la famosa primer junta de gobierno patrio, entre las cuales están, dentro de sus miembros, su presidente Cornelio Saavedra, está Belgrano, está Castelli y está este personaje, Mariano Moreno. Rápidamente, ustedes también vieron eso, muy rápidamente, se da la primer confrontación política hacia adentro de esa junta, que es entre Mariano Moreno y Cornelio Saavedra, en donde tenemos un Saavedra más moderado, que plantea ser cautos, no solo no declarar la independencia, que de hecho no es ni siquiera un debate del todo coyuntural, porque nadie, ni siquiera Moreno, está planteando declarar la independencia inmediatamente. Pero lo que sí dice Saavedra es que hay que escuchar la voz de los pueblos del interior, que hay que ser cautos, que hay que tener en cuenta los acontecimientos que se están dando en España. Y entonces, en ese sentido, pensemos que Buenos Aires envió tropas al interior, a la banda oriental, al Paraguay y al Alto Perú. En ese envío de tropas, sobre todo en la campaña del Alto Perú, se da la primer gran discusión, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque en Córdoba se encuentran con un foco contrarrevolucionario. Córdoba, ustedes ven, está en el camino hacia el Alto Perú. De hecho, al día de hoy, si uno quisiera ir en auto hasta Bolivia, tiene que agarrar la ruta 9 y pasar por Córdoba. Entonces, en ese escenario, quien lidera la contrarrevolución en Córdoba es nada más ni nada menos que Santiago de Liniers, a quien ustedes deberían conocer de nombre porque fue el gran héroe de las invasiones inglesas, nombrado virrey por el Cabildo de Buenos Aires como expresión del pueblo de Buenos Aires. Esto generaba un problema dentro de la revolución porque Liniers era un tipo con mucho prestigio, muy bien visto hacia adentro de Buenos Aires. Entonces, el foco contrarrevolucionario es sofocado y a Liniers se lo captura. Y ahí aparece la primera discusión entre saavedristas y morenistas, en donde morenistas, Moreno concretamente, dice que hay que fusilarlo. Digamos que la revolución no puede mantener vivos a enemigos de ese nivel de prestigio. Mientras que Saavedra plantea que quizás se le puede hacer un juicio, no hace falta fusilarlo directamente, sino que se lo puede traer a Buenos Aires para hacerle un juicio.
finalmente triunfa dentro de la Junta la postura morenista de fusilarlo. Este aquí que el comandante en jefe del Ejército del Norte de ese momento se enfrenta a la situación de fusilar a Santiago de Liniers y no lo hace y decide enviarlo preso a Buenos Aires. El punto era que si Liniers llegaba vivo a Buenos Aires, existía la fuerte posibilidad de que la gente se vuelque en su favor. Ese era el nivel de prestigio que tenía Liniers, digamos. Si pisaba la ciudad, corrían el riesgo de que la revolución se caiga en Buenos Aires también. Con lo cual, la Junta decide nombrar a Juan José Castelli, miembro del grupo morenista, como comandante en jefe del Ejército del Norte para que lleve adelante el fusilamiento de Liniers, que finalmente se lleva adelante en la localidad de Cabeza de Tigre, a comienzos apenas de la revolución. Entonces aparece un siguiente conflicto, que ¿cuál es? Está atravesado por la discusión que nosotros vimos en torno a la soberanía. ¿De quién es la soberanía y cuál es la soberanía que se detenta? Estaba claro en principio que el principio de retroversión de la soberanía planteaba que la soberanía era de los pueblos y que ellos tenían que tomar entonces la tutela de esa soberanía como legítimos titulares. Ahora bien, ¿eso qué implica para un gobierno central en América? Moreno y los morenistas lo que planteaban era que Buenos Aires reivindicaba para sí la soberanía en tanto pueblo de Buenos Aires, o sea, el autogobierno de la ciudad de Buenos Aires, pero también en tanto cabecera del virreinato del Río de la Plata. Por ende, Buenos Aires lo que intentaba, lo que decía Moreno, era que Buenos Aires tenía la legitimidad y el poder para aplicar su autoridad a todo el territorio del virreinato del Río de la Plata sin necesidad de consultar a sus provincias. Saavedra, en cambio, sostenía que la Junta de Buenos Aires tenía que convertirse en una junta grande que incluyera diputados de las provincias. En ese sentido, Saavedra triunfa y se nombran diputados a las provincias. De hecho, el poder de Moreno va a verse fuertemente reducido cuando esos diputados ingresen dentro de la Junta y se configure, se constituya lo que denominamos la Junta Grande. En la Junta Grande aparecen un montón de diputados del interior que son en su mayoría más ligados a las posturas de Saavedra. Con lo cual Moreno queda desplazado. De hecho, él renuncia a su cargo, se lo envía en un viaje a Inglaterra, a una misión diplomática, en la cual termina muriendo en alta mar. Sin embargo, los morenistas todavía tenían bastante peso. Ahí aparece una figura que es la de nuestro amigo Belgrano. La figura de Belgrano, ustedes saben, lideró la campaña al Paraguay. Era un tipo de clase alta, por decirlo de alguna manera, estudió en España. Y se lo adhería normalmente al bando morenista. No era, sin embargo, del todo morenista. La campaña del Paraguay es, como ustedes deben saber, un fracaso. En realidad, tiene bastante éxito en el litoral, en lo que actualmente es el litoral argentino, o sea, en las provincias de Entre Ríos, de Corrientes, un poco en las Misiones. Pero en Paraguay es un rotundo fracaso, en donde no consigue la adhesión de Paraguay. Y de hecho, en ningún momento después Paraguay se suma a la revolución, sino que continúa un camino autónomo, pero propio. En ese marco aparece también la figura, no menos importante, de Juan José Castelli. Juan José Castelli
es un abogado, ya este sí, directamente morenista. Y en ese escenario está al mando del ejército del norte. Lo cual pone a los saavedristas en un problema, porque si bien se deshicieron de Moreno adentro de la Junta, y adentro de la Junta el morenismo tiene menos poder, un morenista furibundo está al mando de un ejército que perfectamente puede traer a Buenos Aires. Entonces, para desterrar todos los retazos, lo que quede de morenismo, se dan las jornadas del 11 y 12 de abril de 1811. ¿Qué son las jornadas del 11 y 12 de abril de 1811? Son básicamente un momento en el cual los orilleros, ¿quiénes son los orilleros? Los que habitan en la orilla del Río de la Plata, en Buenos Aires, pero a la vera del río. Que lejos de lo que es hoy, que es una de las zonas más caras de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires, la que está a la vera del río, en ese momento el río no estaba tan apto para vivir, digamos. Entonces era básicamente un barrial. Con lo cual los orilleros son los sectores más bajos de la sociedad porteña. Son los más pobres, los más marginados. Esos orilleros se juntan en la Plaza de Mayo y reclaman la renuncia de todos los diputados morenistas. Efectivamente triunfan, digamos, y renuncian todos los diputados morenistas. Pero este 11 y 12 de abril van a marcar a fuego el devenir de la revolución. Porque incluso los propios saavedristas se van a dar cuenta de los riesgos que conlleva la participación popular en la política revolucionaria. Los propios saavedristas, que fueron beneficiarios de ese movimiento, quedaron horrorizados con la imagen de los pobres llenando la Plaza de la Victoria en ese momento para pedir la destitución de un gobierno. Entonces incluso los saavedristas se van a querer despegar de eso. Finalmente, como ustedes también deben saber, por lo que vieron, Castelli, que parecía el gran héroe del Alto Perú, termina, después de la batalla de Suipacha, termina siendo derrotado en Huaki. Una derrota estrepitosa. Una derrota que pone de relieve todos los problemas que tiene la revolución. Por un lado, esa derrota está atravesada por un problema hacia adentro de la oficialidad militar, que es que hay militares morenistas y que hay militares saavedristas. Entonces, el comando de guerra, digamos, los altos mandos del ejército están entre sí divididos. Y de hecho, hay intenciones, hay un pequeño motín planteando que Castelli tiene que renunciar justamente por su carácter morenista, que Castelli consigue frenar, pero para frenar tienen que negociar con los saavedristas del ejército. Este es un primer dato no menor, digamos, que es que el ejército estaba cruzado por la disputa política. Una segunda razón importante, que va a ser importante, es nosotros vimos el proceso de militarización en Buenos Aires y vimos lo que eran las milicias, estos cuerpos armados de gente del común, de gente que no era militar de carrera, normalmente sin paga, normalmente que no cobran por ese oficio, y la diferencia que tienen con un regimiento de línea, ¿no? El regimiento de línea es ese regimiento profesional, de militares profesionales, disciplinado, que cobran por su trabajo. Entonces lo que lleva Castelli a Huaki es un ejército que tiene mucho de miliciano, que si bien triunfa en Suipacha, se empiezan a ver, sobre todo después de Huaki, las características de este amateurismo, podríamos decir, en términos militares. ¿Cuál es la característica más clara de ese amateurismo? El militar profesional se retira ordenado. El ejército profesional, cuando suena la retirada, se retira en orden y trata de salvar lo más posible de ese ejército para poder pelear después de nuevo.
Digamos, si yo tengo un ejército de 5.000 personas, voy hacia una batalla, la batalla pareciera ser que la pierdo, y yo me retiro y salvé 3.500 personas, entonces yo sigo teniendo un ejército de 3.500 personas. Con lo cual mañana puedo ir hacia otra batalla e intentar ganar. En el caso de Waki, cuando se ve que el ejército ha perdido, la tropa se desbanda completamente. Entonces, si uno mira los partes de Waki, no es una batalla con demasiados muertos ni con demasiados prisioneros. Por el lado de los patriotas, digamos, por el lado de Castelli. Pero lo que pasa es que se da una desbandada generalizada en donde los soldados desertan, se van del ejército y empiezan a convertirse en bandoleros, en bandidos, que van por ahí saqueando, robando, quedándose en las ciudades, que deja la oficialidad sola, desarma el ejército. De estas 5.000 personas, pongámosle que fueron capturadas 300, muertas 100, y todo el resto se desbandó. Quedó prácticamente desarticulado el ejército del norte. Con lo cual, Castelli tiene que volver a Buenos Aires. Ante este problema, la Junta Grande decide nombrar a Saavedra como jefe del ejército del norte, para que trate de más o menos ordenar ese problema. No es un dato menor que Saavedra era el alto peruano, había nacido en el Alto Perú, con lo cual se suponía que él iba a poder ordenar. A partir de ese momento Saavedra queda totalmente relegado de la política porteña. De hecho, no le va bien en el ejército del norte, termina exiliándose en Paraguay hasta que se muere. Es como que desaparece de la política porteña. Entonces, ¿qué pasa en Buenos Aires? En agosto del 11 es cuando se nota dentro de la ciudad que empieza a haber una necesidad de orden. Hay una idea de que llevamos un año en revolución y que ese año es desastroso, o sea, es completamente anárquico. Desde el momento en que estamos en revolución se dio una discusión política, esa discusión política terminó con el fusilamiento de Liniers por un lado, pero por el otro lado con la creación de la Junta Grande. Los ejércitos son un desastre, o sea, Belgrano consigue algunas victorias en el litoral, en Paraguay nos va mal, en el Alto Perú parecía que nos iba bien y ahora es un desastre después de Huaki, y en la banda oriental no conseguimos terminar de hacer eje a pesar de que Artigas ya es un personaje relevante, pero encima este personaje relevante que es Artigas empieza a tener un nivel de poder que parece rivalizar con el de Buenos Aires. Hay una fuerte idea dentro de Buenos Aires de que todo eso se debe, de que todos estos problemas, esta desorganización, se debe a las disputas internas, a lo que se llama disputas facciosas, entre facciones políticas que buscan hacerse con el poder. Entonces lo que dicen es, bueno, se acabó la idea de una junta, se acabó, vamos a concentrar el poder, que el poder esté en un organismo más chico, y entonces se arma el primer triunvirato. El primer triunvirato, muchos, como lo indica su nombre, un triunvirato es un gobierno de 3. En este caso, Feliciano Chiclana, Zarratea, cuyo nombre no recuerdo, y Juan José Paso. El secretario de ese primer triunvirato es Bernardino Rivadavia, una figura que va a ser clave tiempo después. Este primer triunvirato entonces se pone como una tarea central ordenar la política porteña y estar por encima de la disputa facciosa, por encima de las discusiones políticas. Entonces, en ese escenario, una de las primeras cosas que hace es nombrar a Vicente Paso Silva como redactor de la Gaceta de Gobierno. Vicente Paso Silva, que es un ex amigo de Moreno, digamos, tenía amistad con Moreno, fue preso después de las jornadas de abril del 11, pero igual nunca se lo tomó como morenista, sino que él era amigo de Moreno y había llegado a Buenos Aires como amigo de Moreno,
pero no era un morenista fuerte, digamos, furibundo. Y de hecho, el triunvirato lo pone en la Gaceta de Buenos Aires y él tiene posturas más bien moderadas. Está muy pendiente de las discusiones en España, plantea que no es necesario independizarse y es muy crítico con la actuación del Ejército del Norte. En ese mismo escenario, el triunvirato va a hacerle lugar, después de que envía una carta, a Monteagudo, Bernardo de Monteagudo, como coeditor de la Gaceta. Con lo cual la publicación oficial va a tener dos editores. Uno escribe la publicación de los martes, Monteagudo, y el otro escribe la de los viernes, Paso Silva. Ahora, ¿quién es Bernardo de Monteagudo? Bueno, Bernardo de Monteagudo había nacido en Tucumán y había estudiado en Chuquisaca, en el Alto Perú. Había formado parte en 1809 del levantamiento de Chuquisaca, quedó preso y se fuga de la cárcel para sumarse al ejército del norte al mando de Castelli. Después del desastre de Huaki, él vuelve junto con Castelli y Balcarce a Buenos Aires a enfrentar lo que se les hizo en ese momento, que fue un juicio por mala conducta en el ejército. O sea, se los juzgaba por haber sido derrotados por su actuación en el ejército. Monteagudo no fue, porque no era un oficial de los originales, digamos, no tuvo un juicio en contra. Sí lo tuvieron Castelli y Balcarce. Pero Monteagudo era claramente, si se quiere, morenista. Ya no había morenismo, pero Monteagudo era más de una idea radical. Y de hecho él llega a Buenos Aires, le escribe una carta a Paso Silva, a la Gaceta, y le cuestiona sus palabras en contra del Ejército del Norte. Él lo que dice es que el Ejército del Norte se portó bárbaro, maravilloso y genial, y que en realidad la culpa de que el Ejército del Norte haya sido derrotado es de los saavedristas y de las jornadas del 5 y 6 de abril del 11. Creo que antes dije otra fecha, me equivoqué, es 5 y 6 de abril de 1811. Entonces, el triunvirato lo que decide frente a esto es poner a Monteagudo a compartir la edición de la Gaceta con Paso Silva. Lo cual da una idea de la mentalidad que tenía el triunvirato, digamos. Pone a dos tipos en la Gaceta de Gobierno que claramente no se llevaban bien. ¿Cuál es la idea de esto? Por un lado, el triunvirato lo que busca es decir, bueno, yo estoy por encima de esta discusión. Estamos queriendo generar un orden alejado de la anarquía del año pasado. Y en ese orden hay espacio para todos. Hay espacio para Paso Silva, que es un moderado, y hay espacio para Monteagudo, que es un radical. Y además lo que quiere hacer es fomentar el debate público. Hay toda una idea dentro del iluminismo, del liberalismo, de fomentar el debate público a través de la prensa. El problema que va a tener el triunvirato es que esta discusión entre Monteagudo y Paso Silva va a ser todo menos amable, digamos. Estuvo lejos de ser civilizada. Se empiezan a tirar entre ellos con de todo desde las páginas de la Gaceta de Buenos Aires. Paso Silva acusa a Monteagudo básicamente de ser un jacobino, de ser un revolucionario enfervorizado, de creer que sabe más que todo el resto, y en un momento, y esto es interesante, lo acusa de rompejuramentos, porque como él quería la independencia, como Monteagudo quería la independencia, lo que dice Paso Silva es: en América estamos acostumbrados a respetar la palabra empeñada. Y si nosotros dijimos que este gobierno es a nombre de Fernando VII, esa es la realidad. No podemos romper ese juramento de lealtad. Y de lo siguiente que lo acusa, como corresponde, es de ateo. ¿Por qué digo como corresponde? Porque Paso Silva, entre otras cosas, era cura. Y además porque a Monteagudo se lo acusó siempre de ateo. Monteagudo, ¿de qué lo va a acusar a Paso Silva? Monteagudo le dice a Paso Silva que él es un faccioso, lo primero que le dice que él es saavedrista. Recordemos que era amigo de Moreno, Paso Silva. Sin embargo, Monteagudo le dice saavedrista. Le dice que es un cobarde,
le dice que no está dispuesto a arriesgarse por la patria, que son tímidos calculadores. De hecho, en un momento los llama a morir en la laguna de la resignación, de la humillación. Morir en la laguna de la humillación. Y le dice que es un tibio y sobre todo que no respeta los derechos inalienables de los pueblos. ¿Cuál es para Monteagudo el derecho inalienable de los pueblos? Ser independientes, ser libres. Monteagudo en 1812, finales de 1811, principios de 1812, va a empezar a hablar abiertamente, ya no como un plan secreto, como 8000 elucubraciones que podemos hacer sobre el 10 y sobre Moreno, sino que ahora abiertamente va a hablar de la necesidad de declarar la independencia. Él lo que dice es que España gobernó sin derecho durante 300 años, que gobernó solamente por la fuerza y que entonces es momento de independizarse y de romper las cadenas del despotismo. Esto es lo que va a plantear Monteagudo. El problema es que esta discusión fue muy fuerte y en un momento empezó a virar de tan fuerte. Y empezó a virar y dejó de ser solamente entre ellos, sino que se incluyó al gobierno adentro de la discusión. Entre otras cosas porque el gobierno había prometido convocar una asamblea para reemplazar a uno de los miembros del triunvirato. El problema es que tanto Monteagudo como Paso Silva entendían que esta asamblea tenía que funcionar de poder legislativo, que tenía que, entre otras cosas, sancionar una constitución. Para Monteagudo, además, tenía que declarar la independencia. O sea que habían puesto un montón de expectativas en esta asamblea. Finalmente la asamblea se junta, la asamblea se declara a sí misma soberana, o sea, dice que tiene la capacidad de hacer una constitución, y el triunvirato le dice que esas no son sus atribuciones, que sus atribuciones son solamente reemplazar un triunviro, y que en ese escenario se disuelva. Y la asamblea se disuelve. Como la discusión fue tan grande y el gobierno sintió tanta presión en la asamblea, cuando la disuelve lo que decide es desafectar, o sea, despedir a los dos editores de la Gaceta, a los dos editores oficiales, digamos. Paso Silva ya estaba en el censor, no importa, no nos vamos a meter en detalle. Y hace que la Gaceta pase a ser lo que se llama ministerial, o sea que dé solamente partes oficiales, una suerte de boletín oficial, en donde ya no haya editores de grandes plumas que den su opinión, ya eso no va más. Monteagudo, sin embargo, va a seguir escribiendo en la prensa porteña porque edita lo que es el primer periódico no oficial desde la Revolución, que es Mártiro Libre. Ya el nombre lo dice todo. Desde las páginas de Mártiro Libre, Monteagudo va a seguir insistiendo en la necesidad de declarar la independencia. Pero ¿por qué es importante lo que diga Monteagudo en un periódico y la necesidad que diga de declarar la independencia? Porque Monteagudo, sobre todo en 1812, a lo que se empezó a dedicar fue a juntar a los restos del morenismo, a esos morenistas que habían quedado en el olvido después de las jornadas del 5 y 6 de abril, los empieza a juntar. ¿Y los empieza a juntar en función de qué? Los empieza a juntar en torno a la idea de que es necesario declarar la independencia. Con lo cual, lo que hace es rearmar la radicalidad política porteña. La rearma en ese sentido para plantear un discurso independentista. Este nuevo grupo político, digamos, va a tomar el nombre, se va a reunir en una institución que se llama la Sociedad Patriótica, en donde básicamente se reunían una vez por semana a hablar sobre política, a discutir memorias y este tipo de cuestiones. El problema es que esta sociedad empieza a tener cada vez más peso en la política porteña. Y peor aún va a ser cuando en marzo de 1812 desembarque en las costas de Buenos Aires la fragata George Canning. ¿Qué tiene de importante la fragata George Canning? La fragata George Canning venía de Inglaterra.
¿Qué traía? Oficiales, básicamente. En Inglaterra se encontraban los oficiales que habían combatido para España, pero que eran americanos y que querían retornar al continente. ¿Sí? Estos eran oficiales del ejército español que habían combatido en contra de las tropas de Napoleón en España, que después de la derrota de las tropas españolas y la pérdida de Andalucía y el corrimiento a Cádiz de todas las autoridades españolas, definen que ya no tiene sentido pelear en España porque la pelea está perdida y que es mejor volver a América para prestar sus servicios a las revoluciones independentistas. ¿Quién estaba entre esos oficiales y que llega en marzo del 12 a las costas de Buenos Aires? Ni más ni menos que nuestro amigo José de San Martín. No vino solo, vino con varios militares más, entre ellos Alvear, Chilavert y un par más. Pero San Martín y Alvear van a ser las figuras más relevantes de los que desembarcaron en esa fragata. ¿Por qué Buenos Aires acepta esto? ¿Por qué recibe de buen grado la fragata y cuál es la importancia de esos militares en ese momento? Justamente lo que vimos en relación a la batalla de Huaqui. Lo que se demostró en Huaqui fue una falta de disciplina total porque no había ejércitos profesionales, sino que lo que había eran ejércitos de milicias convertidos en ejércitos profesionales, pero sin disciplina, sin ningún militar que los dirigiera. De hecho, tanto Castelli como Belgrano eran abogados y Artigas ni siquiera. Artigas era más un facineroso, un cuatrero. Pero no había militares. Entonces la llegada de estos militares, lo que esperaba la élite de Buenos Aires era que pudieran armar las tropas de línea con la disciplina militar que corresponde para brindarle a la revolución ejércitos formados que puedan dar batalla. La figura destellante cuando bajaron fue Carlos María de Alvear, que tiene varias calles, una calle importante en la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque Alvear venía de la élite de la sociedad porteña, digamos. Era un tipo bastante conocido, muy sofisticado, de la clase más alta de Buenos Aires, que rápidamente se insertó en los círculos de poder de Buenos Aires. San Martín, en cambio, venía de una clase más baja, más ligada al funcionariado público, mientras que Alvear era comerciante. Tenía una carrera militar muy buena San Martín, pero eso no daba prestigio en Buenos Aires y de hecho una de las primeras cosas que hace San Martín cuando llega a Buenos Aires, por recomendación de Alvear, es casarse y se casa con, todos sabemos, Remedios de Escalada. Escalada que al día de hoy sigue siendo uno de los apellidos de las familias más importantes de Buenos Aires. Lo cual San Martín lo que hace es casarse intentando ganar prestigio, intentando ganar estatus social. El problema es que estos militares, además de conocimiento militar y de disciplina, traen consigo una organización política. Una organización política secreta. La famosa Logia Lautaro. ¿Por qué una logia? Acá también hay todo un debate. En principio, tenemos que entender que a principios del siglo XIX no existía lo que tenemos hoy para la disputa política, que son partidos políticos institucionales, libertad de opinión y libertad de ideas, un montón de cosas que nosotros estamos acostumbrados a cómo se mueve la política, en democracia, digamos, que en ese momento no estaban. Es más, no solo no estaban, sino que se suponía que la política no tenía que ser discusión de intereses, sino que había una idea de que la política tenía que ser para todos, del bien común, que tenía que generar concordancia.
Y si bien a partir del 25 de mayo de 1810 en Buenos Aires se permite la libertad de opinión y la libertad de imprenta, era todo un invento muy nuevo, digamos. Normalmente se estaba, hasta hacía ayer nada más, se estaba bajo un régimen político muy autoritario que no permitía hablar en contra de ese régimen. Con lo cual en Europa y en América un poco también, pero menos, se usaba mucho la sociedad secreta como manera de discusión política. Eran como protopartidos políticos, por decirlo de alguna manera. Eran partidos políticos cuando el partido político no existía, o era ilegal. Entonces eran sociedades secretas en donde se hablaba de política, se planteaban proyectos políticos, pero no eran públicas, porque si el rey se llegaba a enterar que había un grupo que se estaba reuniendo para hablar de política, probablemente los decapitara a todos. Cosa que en general no es un buen negocio en política ser decapitado, ni en política ni en nada. Entonces, estos militares habían armado una sociedad secreta en Inglaterra, una logia, que la trajeron al Río de la Plata, Buenos Aires. El tema es que esta logia tenía mucha organización interna, que era lo que le faltaba a la política porteña. La logia Lautaro, en cuanto llegan, casi inmediatamente se alía, genera una alianza con la Sociedad Patriótica, que serían los herederos de Moreno, la radicalidad política porteña. Esta alianza lo que consigue es configurar un espacio político muy ordenado, en principio. Un espacio político que tiene muchísimo orden interno, pero además que cuenta con letrados, con gente de letras, abogados y demás que aporta a la sociedad patriótica, que conocen la política porteña, que son capaces de opinar públicamente, de hacer escritos. De hecho, van a hacer un periódico de la sociedad que va a ser El Grito del Sur, de influir políticamente en la élite. Y por otro lado, con los militares que empiezan a tener ya sus regimientos. Por ende tiene una pata armada y una pata letrada. No es casual en ese escenario que sea por estos meses que a San Martín se le encomienda la creación del regimiento de granaderos a caballo. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Este grupo empieza a cuestionar fuertemente al triunvirato. Ya deja de cuestionar alguna cosa, de cuestionar la asamblea, de cuestionar algún poder específico y empieza a cuestionarlo del todo. Cuestiona al triunvirato por tibio, por no querer declarar la independencia. Cuestiona al triunvirato por ilegítimo, por gobernar sin un poder legislativo. Cuestiona al triunvirato porque nadie lo eligió, porque no hubo una votación para elegirlo. Finalmente, con la excusa de otra asamblea para reemplazar un triunviro, en donde la logia y la sociedad presentan como candidato a Monteagudo, justamente, el triunvirato decide que no le reconoce las credenciales a Monteagudo. Monteagudo estaba elegido por Mendoza, y lo que dicen los triunviros es: nosotros no reconocemos la elección que se llevó adelante en Mendoza. No importa, son excusas que se usan. En ese escenario, la Sociedad Patriótica y la Logia Lautaro deciden que entonces que el triunvirato no solamente está siendo ilegítimo, sino que además no permite canales de participación, porque obtura, niega la posibilidad de participación por los canales que el propio triunvirato ofrece, no le acepta al diputado que plantean ellos, al triunviro, y entonces lo que hacen es derrocarlo. Y ahí es donde juega fuerte esta dualidad que yo les planteaba. Porque cómo se derroca la sociedad patriótica elevando un pedido de que el triunvirato renuncie y moviendo al público, a la opinión pública y a la élite porteña a la plaza, un poco a los sectores populares también, pero a la vez la plaza aparece rodeada por los regimientos de línea y cañones apuntando hacia el cabildo, comandados por San Martín y por Alvear. ¿Sí? Entonces se configura un escenario en el cual
esta organización política tiene su pata armada, que aparece el 8 de octubre del 12, su pata letrada, que aparece el 8 de octubre del 12 mediante petitorio, y su pata dentro de la opinión pública, que aparece en la plaza pidiendo la renuncia del triunvirato. Entonces, finalmente, el 8 de octubre de 1812, el primer triunvirato se cae, renuncian todos y se nombra el segundo triunvirato, que ahora sí va a estar absolutamente hegemonizado por la alianza entre la Logia Lautaro y la Sociedad Patriótica. La clase que viene vamos a ver qué pasó con ese segundo triunvirato. Pero acá lo que importa, o lo que empieza a ser importante, con el primer triunvirato y después con la logia, es que es cada vez más central en la revolución la necesidad de orden, ¿sí? Un comienzo muy tumultuoso de la revolución, con muchísimas internas políticas, que generó cambios de gobierno muy seguidos, termina activando una sensación en el vecindario porteño de que es necesario frenar esto, frenar la anarquía, parar un segundo y tener un gobierno que garantice orden. El primer triunvirato es un intento de eso. El segundo triunvirato va a ser más claramente un intento de eso. Porque lo que está faltando es, la revolución se hizo, digamos. Si bien no se declaró la independencia, tenemos un autogobierno y estamos llevando adelante las batallas y las guerras que corresponden para defender nuestro autogobierno. Pero no hay una institución, no hay una institucionalidad de esa revolución. No hay órganos de gobierno que todo el mundo considere legítimos y que todo el mundo avale. Porque ¿qué es lo que está faltando? Por lo menos en la cabeza de muchos de los que en ese momento pensaban la revolución. Falta una constitución. Falta un texto que nos diga, un texto legal, que diga cómo va a ser el nuevo orden. Y ahí es donde está centrado el grueso de las discusiones. Bueno, en este caso, para esta clase, les dejo este video, las páginas del manual, y les voy a dejar algunos videitos que funcionan de bibliografía de consulta, digamos que los pueden ver si quieren, funcionan para sumar, yo les recomiendo que los vean, pero que no van a ser tenidos en cuenta en la evaluación, sobre todo por su nivel de complejidad de algunas cosas. Pero me parece que pueden llegar a aclarar un montón de situaciones que nosotros vimos, que no nos detuvimos demasiado, pero que ahí se aclaran bien. Además son historiadores profesionales que se dedican al periodo y que me parece que pueden aportar claridad. Yo les recomiendo que por lo menos los vean. Son todos videitos cortos de 6 minutos, 5 minutos, 10 minutos el que más, que me parece que pueden aportar. Quédense en casa, cuídense y nos vemos la próxima.